Me es de mucho interés oír. ¿Escucha? Sí. ¿Me hablas, mija? No, estoy hablando con la iglesia, papá. Perdón. Nada más quería hacer un comentario, doctor. Esta semana Lilian mencionó durante el estudio que estamos haciendo en la mañana acerca de la historia de cuando Jesús entra al templo y ve, ¿verdad?, a mucha gente transactuando ahí, haciendo comercio y convirtiendo la casa de Dios en una cosa que no era el propósito, ¿verdad?, de Dios en lo absoluto, ¿verdad? Entonces, la historia menciona en alguna parte que Jesús tenía en su mano una soga, un látigo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que la interpretación que le damos nosotros, ¿verdad? Porque Lili mencionó, y después yo estudié un poquito sobre eso, y en ningún momento dice que Jesús utilizó. Nosotros, de hecho, yo he visto en algunos Biblias para niños y todo eso, la ilustración de la historia, y sale Jesús con el látigo levantado, a punto de golpear con el látigo, ¿verdad? Yo he visto en varias ilustraciones de ese tipo. Entonces, esa es la interpretación que le damos a esa parte del látigo en la historia, es que Jesús lo tenía para ¿cómo se dice cuando reforzar su mensaje de que esto estaba mal lo que estaban haciendo? Después yo me puse a pensar un poco acerca de eso, y Lili mencionó también acerca de cómo el látigo es como un símbolo del poder de Dios, pero se nos hace a nosotros como seres humanos casi ilógico para nosotros tener el poder, ¿verdad?, de imponer nuestra voluntad, o imponer lo que nosotros sabemos que es bueno, o conocemos que es bueno, o pensamos que es bueno, y no utilizar ese poder para forzar. Entonces, por eso es que interpretamos esa historia de esa forma. Pero como Jesús, Dios nuestro Señor, ganó la batalla contra el mal, no a pesar de que de no usar su poder, sino porque no usó su poder. No sé si me entiende, para forzar. No a pesar de que no usó su poder, él ganó. No es porque dice, Dios no usó su poder para destruir el mal, y a pesar de no haberlo usado, él ganó. No es eso, es porque no lo usó que él ganó. Correcto. Me estaban escuchando. Sí, Perdón. sí. Correcto. El triunfo de Dios, sus acciones, son una expresión de quién Él es. Y quién Dios es, la manifestación, la revelación definitiva de quién Él es el Cordero inmolado. Ese es quien Él es. No levanta la mano para herir a nadie, no forza a nadie, nunca. Esa es la manifestación de quien Dios es. Lo fascinante de este punto no es solamente el reconocer esto como el carácter de Dios, sino el que logremos descubrir, que logremos discernir que el bien es más poderoso que el mal. El bien derrota al mal. Eso es lo que hace atractivo el proyecto. Y eso es lo que lo hace ridículo desde el otro punto de vista. Correcto. ¿Hay alguna pregunta o comentario más? Sí, cuando usted mencionó con respecto al velo, con respecto a eso que cubre, eso está registrado en Isaías 25:7. Isaías 24 cubre desde ahora que estamos viviendo hasta la segunda venida de Jesús y hasta el milenio. Cubre Isaías 24. Cubre ahora
la segunda venida de Cristo y el milenio. Eso cubre esto a Isaías 24. Y en el 25 lo que hace es describir lo que está pasando. Y en el 25:7, allí dice que va a ser quitado el velo que mueve las naciones, dice, en ese monte. Dice, y en este monte, está hablando del monte a donde va a ser colocada la santa ciudad, es el juicio que hemos mencionado de esa película que va a pasar, que es el juicio, donde todo el mundo va a poder mirar el cuadro de su lugar que ocupó en el conflicto y en la historia. Y allí es que entonces llegarán a la conclusión y entenderán la naturaleza del conflicto que nunca entendieron. Y el versículo 7 dice eso, que el velo va a ser quitado. Entonces el retiro del velo es lo que va a traer el desastre de los impíos, porque hasta allí ellos todavía tenían un velo, por lo tanto creían que la propuesta era como Satanás se la va a ofrecer. Y la caída del velo es la que ahora cambia. Y sí, ahora ya miran de otra manera. Y eso produce que el plan todo se hace un desastre entre ellos. Notemos que este velo es exactamente, la iglesia cristiana está hoy exactamente donde estaba la nación de Israel en el tiempo de la primera venida. El mundo va a estar exactamente en la misma posición detrás de ese velo. El apóstol Pablo dice, pero el entendimiento de ellos, segunda Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo que descorre Cristo está en la conjunción de la discrepancia entre la expectativa y la realidad. Que el Jesús del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Hay iglesias enteras, teologías completas que tiran un velo allí. Es el mismo, nos está diciendo Pablo. Y el que no lo puede ver, no se le ha descorrido el velo. Y me está diciendo que ese es el mismo problema que va a ocurrir también antes de la segunda venida, lo mismo que ocurrió en la primera venida. Que hay gente hoy que tiene una expectativa de cómo Dios va a concluir el conflicto, que simplemente un día Dios va a decidir ya, usando métodos misteriosos para nosotros, no entendibles, un día Él va a decir que ya hay suficiente mal, ya se llenó la copa, y hoy entonces ya voy a ir y voy a destruir a los malos, a los rebeldes. Que ese día no va a ocurrir nunca. Dios nunca va a llegar a ese punto. Que el mal se destruye por la operación de su lógica interna. Que la misión que Jesús trajo en su primera venida es la misma que trae en la segunda venida, que es la de inaugurar el reino de Dios, el reino del bien, de métodos divinos. Es que el bien vence el mal y que todo el que quiera entrar en ese reino ya entró al reino de Dios hoy. Amén. Y que el no verlo, ese velo impide verlo. Es que le queremos proyectar a Dios ideas humanas acerca de su naturaleza y de su carácter. Que precisamente si ellos hubiesen dejado todas sus expectativas con respecto al engrandecimiento de la nación, se hubiesen llevado a cabo,
se hubiesen cumplido. Y aún a la fecha de hoy, esa oferta está disponible. Pero requiere un abandono de la sabiduría de este mundo. Veo que el tiempo ya pasó. No sé si hay alguna pregunta o comentario más. Sí, doctor, yo quería o más bien comentar algo que es muy interesante, esto de la revelación de Jesucristo, y gracias por mencionarlo, porque efectivamente allí vemos la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Porque en el Apocalipsis está uno tratando de encontrar la revelación de Jesucristo y encuentra bestias y encuentra de todo, menos la revelación de Jesucristo, a menos que uno lo vea, ¿no? Precisamente por la dirección del Espíritu, y ahí está, en ese Cordero Inmolado, ahí está la revelación de Jesucristo. Así que quería mencionar eso, enfatizar eso. Esa es una parte que quería mencionar. Y la otra parte que quería mencionar también es que en Ezequiel 28, 18, cuando habla de la destrucción de Satanás, dice: yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y no había yo entendido esto de cómo que sacó fuego de en medio de ti, cómo es que sacó fuego de en medio de ti. Y tiene mucho sentido que ese fuego va a salir de en medio, de dentro de él y de cada uno de los que se van a perder, ¿no? Eso va a venir de adentro, al ver el cordero inmolado, ¿no? Entonces esa es la manera como Dios saca fuego, es en su revelación de Él como cordero, de Él en la cruz, lo que causa ese fuego y esa consumación. Entonces quería comentar eso. Esa paciencia de los santos, confiando en la fidelidad de Jesús, nos dice, nos señala, nos apunta a la idea de que el fuego que saca de en medio de ti es la misma operación de su proyecto. Es el proyecto del mal. Es el mal mismo que se destruye a sí mismo. Dios no toca, no destruye a nadie. Nunca. Ese fuego que saco de en medio de ti nos está señalando, nos está indicando que es que el mal mismo, su lógica interna, es su operación, es la madurez de su proyecto, lo que produce su destrucción. Y eso está en la cruz también, fue lo que estudiamos la semana pasada, las últimas 2 semanas, que la muerte de Jesús muere, la muerte de los rebeldes, de los malos también. Y que se ve en su muerte el proceso de autodestrucción que el mal produce. Amén, amén. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario para hacer? Yo me llevo el concepto que me encantó de que Jesús se muestra a través del Cordero y se sigue mostrando a través del Cordero. El Cordero no se opone, el Cordero no se resiste, el Cordero
no mata a otra persona. El cordero se inmoló, se dejó matar. Y por años, toda la vida en la iglesia, nosotros a veces hacíamos el énfasis de pensar que, ahora va a venir con fuego y la idea de que Jesús era quien iba a destruir la tierra nos hace sentir hasta un poco temeroso. A temerle no en el sentido de amor y respeto, sino de miedo. Y al entender eso, vino como cordero y vuelve y sigue siendo el mismo Dios. Me ayuda a entender esa parte, me ayuda a aclarecer esa parte y cuán equivocados hemos estado por años al pensar que Dios es vengativo, que Dios es, ya hemos estudiado lo que es el fuego consumidor de Dios, que es su amor, pero la gente lo resalta así, de tal manera que el mundo, en vez de ser atraído a Dios, huye de Dios porque se siente pecador y siente que Dios anda con el garrote, como dice el pastor Ureña, persiguiendo a todo el que se porta mal para darle un garrotazo. Pero bendito sea Jehová por su revelación y por mostrarnos su palabra cada día y estar abiertos y asertivos a entender que no lo sabemos todo aún, que hay mucho que nos falta por aprender. Es lo que nos ha llevado a entender la revelación de Dios. Muchas gracias, doctor. Amén. Gracias a todos. Yo quiero mencionar dos cositas en base a lo que dijo Raquel. Y es la siguiente. Y son de vida o muerte. Simplemente de vida o muerte. Y es la siguiente. Número 1. En el momento en que el Dios que tenemos agrede, ya entró el ingrediente contrario al proyecto de gobierno divino, que es el miedo y el temor, donde Juan 4, primera carta de Juan 4:18 dice, donde hay temor, el amor de Dios no se puede perfeccionar. O sea, ya vimos el primer fracaso. ¿Ve? El segundo es tan peligroso como el primero, y es que nadie puede superar al Dios que posee. Por lo tanto, la razón por la cual los cristianos, no los malos, no, los cristianos han matado, ha sido porque el Dios que tienen mata, porque nadie puede superar al Dios que tiene. Por eso la iglesia cristiana se dedicó a matar. La iglesia cristiana se dedicó a matar y está matando. Porque mientras se tiene un Dios que mata, nadie va a hacer de otra manera. Ese es el peligro. ¿Y qué hay allí? Que Juan 16, 2 y 3 dice, vendrá tiempo que cuando cualquiera que os mate, piensa que rinde servicio a Dios y no conocen al Padre ni a mí. Tenemos que entender que parte del mensaje de Apocalipsis, recordemos que esto está ocurriendo, todo este conflicto está ocurriendo en el telar, en la urdimbre de la historia humana, que aún hoy la iglesia cristiana, todas sus formas, la universal, las protestantes, están han desarrollado estrategias, están empeñadas en lograr tomar control del aparataje del gobierno, porque ellos entienden que tienen que destruir a los malos y al mal, que ellos son la herramienta que Dios ha dejado en la tierra para establecer su reino y que eso envuelve la destrucción del mal. Y como nos acaba de decir el pastor Ureña, es exactamente porque piensan que Dios así trabaja, que ellos entienden que en imitación a eso, ellos tienen que hacerlo. Si usted escarba un poquito más al fondo, va a descubrir que en realidad ese es un proceso de proyección. Ellos quieren a ese Dios, escogieron a ese Dios.
envuelve un rechazo del Jesús del Nuevo Testamento, del ministerio de Jesús, del Jesús crucificado, para poder desarrollar y construir ese Dios que destruye al malo y a los malos. La iglesia, recordemos que la religión, la política, la economía es un continuo de la misma cosa. Y es la religión la que determina las otras dos. Y ese proyecto es lo que el libro de Apocalipsis llama Babilonia, y envuelve el uso de la fuerza, la violencia, la coerción, bajo el pretexto, bajo el entendimiento de que esas son herramientas divinas contra el mal y los malos. Lo que el libro de Apocalipsis nos deja claro es que esas son las herramientas del poder opositor, del rebelde, del engañador, del destructor. Y doctor, fíjese, lo que usted dice es muy cierto, es una elección. Uh-huh. La persona elige a qué Dios creerle. Porque cuando yo voy a la Biblia y veo a Cristo haciendo todo lo que hizo, me queda claro quién es Dios, pero es una elección, a quién decido, a quién escojo, qué Dios me gusta más. Y me impresiona tanto el deseo de venganza que hay en el corazón humano, que es tan fuerte que no se puede concebir un Dios que simplemente no destruya a todos los malos, sin entender, número uno, su carácter, que Él es amor y verdaderamente amor, y número dos, el poder del pecado para destruir. Y nuevamente pensamos que tiene que venir un agente externo al pecado, en este caso Dios, para acabar con el mal. Y también es más, lo que dice la misma palabra de Dios, vence con el bien el mal. Sí, entonces pensamos, ok, Dios nos dice a nosotros que necesitamos vencer con el bien el mal, pero Él no. O sea, como que Él se excluye de su propia ley. Nosotros sí, pero Él no. Él puede venir y destruir y matar y hacer todo. Y no es así. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que infringe su propia ley? Es imposible, es imposible. Lo mismo con los mandamientos, ¿no? No matarás, ok, tú no mates, pero yo sí. Entonces, es de tanta solemnidad e importancia este tema que verdaderamente necesitamos seguir conociendo a Dios. Y conocerlo en la cruz. Muchas gracias, doctor. El Señor lo bendiga. Si no hay otras preguntas o comentarios, ¿hay alguna otra pregunta? Comentario. Comentario, adelante. Gracias, Ceci. Quería comentar aquí que cuando yo empecé a estudiar esto de las leyes del Antiguo Testamento, y para mí fue una gran revelación cuando oí y entendí lo que Jesús había dicho sobre el divorcio, que él explica, ¿verdad?, que Moisés dio estas leyes por la dureza de nuestro corazón, pero al principio no fue así. Y me costó todavía mucho tiempo en realidad generalizar esto, pero podemos ver que hay muchísimas leyes dadas de esa manera. Hay leyes sobre la esclavitud, leyes sobre la alimentación, leyes sobre el divorcio, leyes sobre ojo por ojo y la venganza, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente, y leyes sobre la guerra. Entonces, nos damos cuenta, creo
ahorita por todo lo que estamos hablando, que nosotros nos hemos enfocado, no recuerdo qué verso dice que nos dio leyes y ordenanzas que no eran para vida. Ahorita estoy tratando de buscar este verso, pero cómo nos hemos enfocado, porque eso es lo que hay en nuestro corazón. Ese deseo, nos gustan más esas leyes, ¿verdad? Porque concuerdan con nuestra manera de ser como humanidad. Y entonces el Señor ha tenido que dar esas leyes, como ya hemos aprendido, para refrenar o retardar los efectos del mal. Sin embargo, no son leyes que traen vida. Entonces, todas estas cosas, leyes, especialmente las leyes sobre la guerra, como cristianos, como decía el pastor Ureña, nos hemos enfocado en ellas y cristianos matando, ¿verdad? Entonces, realmente todo. Creo que se fue el audio, Lili. No se oye. No se oye bien. Parece que está mala la señal. Sí. Mientras Lili regresa, todo esto lo he entendido muy bien, pero cómo vuelve la mente a volverse, no a confundir, pero a olvidarse de cosas. ¿Me pueden recordar el brazo de Jehová, qué era el significado? Es Jesús. Ok. ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Ya, gracias. El brazo desnudo de Jehová es Jesús. Ok, gracias. Yo quiero mencionar que en toda esta situación que mencionaba Lili, hay algo que es grave en esto. Y es que todas estas cosas que están bien claras allí, que se dice a los antiguos se les dijo de una manera, pero yo digo, simplemente está corrigiendo, está denunciando, está diciendo que la cosa él la va a poner en orden, que no estaban. Si entendemos eso, no estamos tan mal. Gloria a Dios. Lo doloroso es cuando se crea lo que cree todo el sistema religioso, que ese era un proyecto divino perfecto en sí mismo. Exacto. Por lo tanto, entonces, la opción que hay es o amarlo, siendo un proyecto de atropello, o rechazarlo. Porque si entendemos lo que Lili dice, que era una corrección, gloria a Dios. Pero si decimos no, Dios no hace cosas que haya que corregir. Ese Antiguo Testamento es de él y es un pacto que él hizo, que así es que opera. Tenemos que hacer una de dos cosas: o lo odiamos, eso ha hecho todo el sistema protestante, o lo aceptamos, eso ha hecho también el sistema protestante. Y nos acusan a los adventistas por el hecho de que nosotros ponemos a la ley en su lugar correcto, de que estamos con un sistema que ellos simplemente detectan, que ellos odian. Entonces hay ahora un problema con Dios, y es que Dios es odiado por esa cosa que hizo en el Antiguo Testamento y amado por el Nuevo. Es lo que el sistema cristiano tiene ahora actualmente. De hecho, cuando mi propia experiencia, que estoy apenas en esto, cuando estoy cambiando el chip y leo un versículo de la Biblia, cualquier cosa que lea, o sea, cómo todo se acomoda. Antes siempre había más dudas o no había algo acomodado en mi cuadro, ¿verdad? Pero desde que ves el amor de Dios manifestado, de que Él simplemente se pone para amar y no se mezcla, ¿verdad? Con nada de lo que nosotros hacemos, en verdad, todo lo que vas leyendo se va literalmente acomodando como el rompecabezas. Es muy, muy hermoso. Denme un segundito para enfatizar lo que dijo Melissa, porque esa ha sido mi experiencia también. Cuando entendemos la universalidad y que es incambiable el carácter de Dios, no quedan cabos sueltos. Todo encaja. Todas las piezas encajan con una perfección y una armonía desconocida hasta ese momento. Amén. Si usted tiene cabos sueltos en su mente estudiando la Biblia, siga
estudiando, evalúelo a la luz de esos principios de que Dios no cambia y que la manifestación definitiva de su carácter es la obra y el ministerio de Jesús. Va a descubrir eso también por usted mismo. Recordemos, como dice el apóstol Pablo, es que cada uno tiene que estar plenamente convencido en su propia mente. Es bueno que hablemos, es bueno que compartamos. La idea no es venderle una idea, es simplemente que usted quede plenamente convencido en su propia mente. ¿Cómo podemos profundizar en ese entendimiento de manera tal que nos traiga gozo y un cambio en nuestro estilo de vida, que otros sean atraídos hacia Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, yo les puedo compartir mi experiencia, cómo me ha pasado a mí estudiando la Biblia, comparando un pasaje con otro. Cuando hago esto es importante encontrar, evaluarlo todo a través del lente de Jesús, entendiendo ese principio central. Dios no cambia. Una vez tú encuentras un principio sólido del carácter de Dios, si el siguiente estudio, el siguiente versículo para entenderlo requiere un cambio, torcer aquel, investiga más, no estás leyendo bien, y vas a encontrar que siempre encaja. Así que metodológicamente, mirarlo todo, evaluarlo todo a través de la persona de Jesús. Es sorprendente a la velocidad que el Espíritu Santo te abre el entendimiento de la Biblia. Es simplemente, yo no sé ni cómo describirlo, es como más tiempo me demora leer el versículo que el Señor me diga todo lo que dice allí. Esa es yo no conocía esa experiencia, yo no sabía eso. Yo he estudiado la Biblia por mucho tiempo, por muchos años. Era trabajo duro, como el que tiene que estar picando una roca para sacar un pedacito de algo. Y comparado con la experiencia ahora, es como que se desmorona todo y ahí están todos los tesoros, riquezas abundantes. Pedir a Dios esa dirección, afirmarse en la verdad, mirar a través del lente de Jesús. Jesús es la manifestación, es la revelación definitiva del carácter y la persona de Dios. Y todo lo que parezca no encajar implica que hay una idea falsa en la mente. Trabaje con esa hasta que la quede, como dice el apóstol Pablo, plenamente convencido en su mente lo que la Biblia le está diciendo. Y eso usted va edificando sobre eso. Cuando usted establece una verdad, la siguiente verdad se hace más fácil y la siguiente más fácil, hasta que llega a un punto que usted lee la Biblia y es, como le digo, yo leo la Biblia y, o sea, y descubro que me toma una hora para decir algo que en unos segundos entendí. La dificultad es es en la mente nuestra que está, no es en la revelación. Yo quería comentarle. Perdón. Es nítida, es llana, es clara la revelación. Se los digo como un testimonio de algo que estoy viviendo. La dificultad está en el que recibe la revelación, en el velo. Y recordemos, como acabamos de leer allí en 2 Corintios 3, que el que descorre el velo
es Jesús. Amén. Muchas Yo- gracias, doctor. Ujú. Sí, yo quería comentarles un poquito acerca de lo que el pastor dijo acerca de que la iglesia cristiana odia y ama a Dios al mismo tiempo. Odia al Dios del Antiguo Testamento y ama a Dios por el Nuevo Testamento, y cómo eso crea en la mente una neurosis. Cuando no hay una congruencia en lo que tú crees, deteriora bastante el estado mental de las personas tan terriblemente, eso es terrible. ¿Cómo le puedo explicar? Uno puede decir, bueno, es que, okay, yo no comprendo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, pero lo amo por el Nuevo. Y ese amor que yo tengo por el Dios del Nuevo Testamento es lo que me va a salvar. Pero realmente no es así. O sea, uno no puede amar a Dios y odiarlo al mismo tiempo. Eso es aunque uno no admita odiar a Dios por lo que piensa uno que hizo en el Antiguo Testamento, es algo que como quiera está actuando en tu mente, está trayendo consecuencias en tu vida, en tu mente, en tus acciones, esa creencia que tú tienes acerca de Dios, de un Dios malo del Antiguo Testamento, y no es posible entonces decir yo como quiera amo a Dios y eso es suficiente. No, uno tiene que conocer a Dios como realmente es, porque si no, uno tiene un Dios falso que lo va a llevar a la muerte. Gracias, Almita. Eh, La verdad sana ilumina la mente. La mentira entenebrece la mente, dificulta, imposibilita entender la palabra, imposibilita y enferma y deteriora la mente. Platicando con Ceci y mis hermanas hace semanas atrás, y que apenas estoy, aunque sea un poquito, vislumbrando el carácter de Dios, me doy cuenta que a veces hago preguntas, o sea, cómo es la mente tan, tan enfocada al pecado, ¿verdad? Que, no sé, en las 3:30 con el pastor Ureña estoy haciendo la pregunta y luego me doy cuenta que la pregunta ya me la contesté a mí misma porque ya entendí un poco más del carácter de Dios y cómo la mente vuelve a eso. Es como ahorita lo del brazo de Jehová, o sea, ya lo había entendido hace como 2 o 3 meses que hablamos de eso y otra vez me vuelve. Pero cuando vuelves a, ya haces, vuelves a tener el cuadro completo o el panorama o el rompecabezas armado, es como Lili lo decía como, y como muchas personas lo dicen, es un enamoramiento de Jesús muy hermoso. Es como que esa luz que tienes ahí, eh, no la puedes dejar, porque si la dejas es como volver atrás todavía más entenebrecimiento en la mente, es cuando rechazamos, ¿verdad? Simplemente tu mente se vuelve a oscurecer. Entonces, a lo que voy es la experiencia, ¿verdad? De no soltarnos de la mano de Dios, o sea, simplemente todos los días volver a reafirmar el punto nos va a ayudar a quitar eso que por años, o sea, pues yo los 37 años que tengo, ¿verdad? He tenido eso en la mente, pues sí es algo y eso nada más lo hace el Espíritu Santo. Amén. Buenos Y días, José, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Bien, bien, gracias. Berta, ¿qué tal? José, fíjate, lo que están diciendo es cierto. Yo me sé los 10 mandamientos desde hace mucho, mucho tiempo. Yo me los sé de memoria y los recito en la mañana, en la noche. Anoche, en la madrugada, yo no podía dormir, como desde las 2 de la mañana. Dije, voy a coger la Biblia y voy a analizar los 10 mandamientos. Mira, José, sin nada de mentira, me pasé horas mirando. Ay, pero si esto no lo había entendido así. Pero si yo me lo sabía de memoria y yo lo recito. Pero entonces aquí Dios me está haciendo ver esto. Entonces mi familia empecé a orar entonces por todas las personas, por todas las situaciones que se fomentaron. Señor, ¿será que yo amo a mi prójimo? Y empecé, José, a analizar y a pedirle perdón a Dios por todo, José. Ay, yo hice esto en tal época, yo no sé qué, no sé cuándo, yo no le hablé a Julano, yo no le hablé a Sutano, ¿cómo es posible, Señor? Yo tengo que perdonar. Mira, empecé, José, a analizar todo, uno por uno.
Me pasé horas en la madrugada y no dormí, no pude dormir porque me arrodillé y le pedí tanto perdón a Dios por todas las cosas que uno la mira los 10 mandamientos y los ve uno ahí como una cosa sencilla. No, me puse a leer también otro libro de Ezequiel. Uy, llegué hasta el capítulo 10 y mi vista me estaba molestando. Pero últimamente estoy haciendo unos ejercicios con la vista y me han ayudado. Y pude leer con la lámpara esa que tengo al lado 10 capítulos anoche, José. Yo le di tantas gracias a Dios, Señor. Yo en la noche no podía leer. Yo en la noche no podía leer porque me lloraba la vista. Y anoche pude leer 10 capítulos. Eso fue maravilloso, maravilloso, maravilloso. Amén, amén. Gracias. Algo precioso, precioso. Mira, yo empecé desde mis tatarabuelos, mis abuelos, todos pidiéndole perdón a Dios por cada uno de ellos, porque yo no sé qué pasó. Toda esa familia mía era siria. Entonces, yo no sé, sabe que los sirios tenían una pelea permanente con Israel. Yo no sé qué pasó, qué sucedió. Entonces, yo pidiendo perdón a Dios por todas esas cosas que no sé qué sucedieron. Gracias. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Madre. Señor te bendiga. Gracias por compartir tu experiencia. Amén, bendito sea Dios. Excúsame que te haya quitado tiempo, porque sé que ya pasó el tiempo, pero bueno. Sí, no, ya el tiempo se nos pasó. Pero es que está tan bueno que no queremos terminar. Y así es el Espíritu, cuando el Espíritu toca los corazones. Tenemos que seguir analizando la palabra de Dios, pero a fondo. No leyendo por leer, leer por leer, no. Sí. Ya me di cuenta anoche que eso no es así. Sí. Y yo quería decir algo con respecto a eso y las experiencias que hemos estado escuchando. Eso es lo que dice sobre la experiencia de las vírgenes, ¿verdad? Es la lámpara, que es la palabra de Dios, con el Espíritu. Entonces, si estamos leyendo la Biblia y es una roca fuerte, como tú decías, que hay que darle duro para sacar un poquitico, es que ahí solo está la lámpara, más el Espíritu falta. Entonces, para que sea una experiencia completa, tiene que ser la palabra de Dios acompañada del poder del Espíritu. Claro. Para que pueda ser una experiencia, ¿verdad? Bien. Y simplemente quería cerrar ya para continuar con nuestra escuela sabática, porque es importante entender, y ya lo hemos repetido varias veces, pero hay que enfatizarlo, porque es tan importante y tan fundamental para la salvación entender el carácter de Dios y quién es Dios. Es porque sin esa revelación nosotros no podemos ser transformados. Si yo creo en un Dios que castiga y que en algún momento se le va a acabar la paciencia y va a matar a todos los malos, entonces así soy yo también. Entonces a mí se me acaba la paciencia y entonces yo también espero el día de la venganza. Y entonces no soy transformada a la imagen de Dios. Entonces recordar que la obra del Espíritu es transformarnos a la imagen de Cristo y que sin eso no hay transformación. De hecho, hay tantito, ya sé que estamos más fuera de tiempo, ahora tan claro, ¿verdad? De cómo soy yo, o sea, lo que yo soy, lo que yo pienso, aún los defectos de carácter que yo tengo, es el Dios que todavía está en mí, ¿verdad? Ese Dios tan diferente al que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y esto es algo bien interesante porque cuando tú te revelas, por ejemplo, ay, pues soy una persona energúmena, una persona así, inmediatamente tienes que pensar, ese es el Dios que estoy creyendo, ¿verdad? Y hay algo que no está en concordancia, en congruencia. Y es ahí donde debemos de pedir la ayuda divina y el Espíritu Santo.
Y eso a mí me ha traído mucha paz en el sentido de quién es el Dios que traigo, de mi carácter, de mi forma de pensar, ¿verdad? Y este Dios que estamos aprendiendo y que nos falta mucho, pero solamente Dios transforma y lo puede hacer en un instante si queremos. Amén, Todo, amén. todo aquel que anhela que Dios mate es homicida. Sí. Tiene toda la razón, pastor. Doctor, buenos días. Habla Alcira. Yo sé que se les acabó el tiempo, pero pero es que me interesó porque yo estaba tan confundida con Nabucodonosor y yo no sé si fue que entendí mal o se me abrieron los ojos. Para mí Dios había castigado a Nabucodonosor porque era testarudo igual a mí. Pero entonces ahora yo entiendo con lo que usted está diciendo que Dios lo hizo con amor para que él lo reconociera su amor, su poder, su gracia. Y cuando él reconoció a Dios, entonces ese es el cambio que yo tengo que tener para saber que Dios es amor y que me puede hacer grandota o cómo trabaja eso, cómo trabaja con nosotros, con amor. Sí, eso es todas las intervenciones de Dios, todas son no solo motivadas por el amor, sino en amor. La enfermedad que le vino a Nabucodonosor es el producto de sí mismo, del mal que había en él. Eso le ocurre a todos los seres humanos. Ese enajenamiento mental que le vino a Nabucodonosor es el producto de la operación de Babilonia. Babilonia, de la que él era rey, es la Babilonia que encontramos en Apocalipsis, en el sentido que es el mismo concepto. Es Roma, es Babilonia, son los mismos principios que operaron en el querubín cubridor en el cielo. Producen ese enajenamiento mental. Toda la intervención de Dios fue simplemente para rescatar a Nabucodonosor en medio de ese problema. Dios no le manda una enfermedad a Nabucodonosor. Dios le avisa a Nabucodonosor lo que viene, y su intervención, su fidelidad a sí mismo para operar el rescate sobre él, como trabaja con todo el mundo. Así hace Dios, así hizo con Nabucodonosor, así hace con nosotros, así hace con todo el mundo. Pero Gracias el doctor, a Dios por usted y por todos, porque hoy uh-huh. todos fueron mis maestros y yo también estaba confundida. Yo siempre, desde que estaba niña, yo como que quería amar a Dios, pero le tenía miedo y a veces lo odiaba, porque yo decía, ¿cómo es esto? Pero hoy como que se me aburrió, porque yo llevo ya casi como unos 4 o 5 meses que yo estoy leyendo lo de Nabucodonosor. Digo, yo aquí tenía que haber algo y usted creo, o sea, no lo entendí, pero sí me ayudó, doctor. Que Dios me lo bendiga. Muy bien. El doctor Acevedo, como es médico, él nos dijo que lo que Nabucodonosor recibió fue tratamiento y lo explicó medicamento. Eso es todo. Yo lo grabé bien. Me dijo, Nabucodonosor lo que se le dio fue comida verde, pasto, porque eso es el alimento que da vida. Nosotros tomamos aquí en casa jugo verde, ensalada en cantidad. Y ahora para el COVID, hasta el cansancio dijeron, si quieren librarse del COVID, eviten fritos, eviten carne, eviten todo eso, coman verde. Entonces él nos dijo, se le dio hierba verde. Nos dijo también, se le dio oxígeno, aire puro, porque él vivía encerrado. 3, nos dijo, le dieron sol. ¿Ve? 4, le dieron oxígeno con libertad. Sí, nos dijo, le dieron lluvia, agua de encima. O sea, yo me aprendí la receta al dedillo. Pero fíjate, José, que en el Antiguo Testamento, a pesar de que se habla que Dios esto y Dios esto otro, miramos Segunda de Crónicas 7:14, donde el Señor le dice, Salomón, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados
y sanaré su tierra. Amén. Ahora están mis ojos abiertos y atentos, mis oídos a la oración en este lugar y en todo lugar. Amén, amén. Bueno, tenemos Amén. que ir ya cerrando. Un asterisco para Alcira, presionados por el tiempo que estamos, pero solo comentarle que en las próximas 2 semanas vamos a estar hablando sobre Babilonia, tanto la Babilonia de Nabucodonosor como el concepto de Babilonia en Apocalipsis. Así que vamos a tener la oportunidad de hablar más en detalle y espero que cualquier otra pregunta residual que le quede respondida a su satisfacción. Gracias, doctor, porque sí, yo he visto el cambio de personas que lo hacen de su vida, de tomar todos los remedios naturales y lo que dijo el pastor Ureña. Pero si no está enfocado en Dios, ese cambio es un poquito físico, pero no es a nivel mental de reconocer a Dios con su amor y su poder. Gracias, doctora, al fin. Y creo que no entendí hacer la A, entendí hacer un palito, pero bueno, gracias. Creo que Lili quiere decir algo, Lili. ¿Me escuchan ahora? Un poquito lejos, pero te escuchamos. ¿Me escuchan mejor? Sí. Ok. Solo es que ya no se puede escuchar, pero este verso me impactó mucho. Está en el capítulo 20, versículos 24 y 25, y dice: porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. O sea, desecharon los principios, ¿verdad? Lo que Jesús dijo al principio no fue así. Entonces el 25 dice: por eso yo también. No se te escucha ahora, Lili. ¿Dónde está la página que me diste? Sí, no se te escucha ahora. Bueno, yo quería comentar respecto a de los remedios naturales. Las semanas pasadas es donde veo cómo vuelve al punto de encajar perfectamente la sabiduría de Dios. Cuando enamorar de Dios, hasta los remedios naturales le encuentras un sentido de tal forma que no hacerlo es ir en contra de la voluntad de Dios, es no conocer a Dios también. O sea, el no tener esta dieta, ¿verdad? Que Él nos hizo dar para ayudarnos a nuestra mente enferma, porque nuestra mente enferma, o sea, hay dos cosas que tenemos, una cosa que tenemos que hacer nosotros y otra cosa que hace el espíritu, pero ¿cómo quitar esas nubes de oscurecimiento en la mente, ¿verdad? Y cuando empezamos a entender, a enamorarnos de Dios, de su carácter, de su forma de gobierno, y lo empiezas a poco a poco, porque yo todavía falta mucho, pero lo quieres empezar a hacer en ti, en verdad eso cae por todo, o sea, por su propio peso. Y doy gloria a Dios por esa revelación también de los 8 remedios naturales de una forma más completa. ¿Me oyen? Sí, adelante. Me cambié se me hace que quizá mi teléfono está fallando. Bueno, el teléfono nuevo, ¿eh? Entonces dice aquí que el pueblo de Israel se fue tras ídolos, ¿verdad? Y no aceptó los decretos de Jehová, los estatutos. Y el 25 dice: por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Y para mí eso es representativo de todas esas leyes que Dios dio, como decíamos ahorita, la esclavitud, de leyes de la guerra, leyes que los seres humanos abrazaron y estamos todavía enfocadas en ellos, en lugar de hacer como Jesús dijo al principio, como era al principio. Y lo que Dios quiere restaurar en nosotros, ¿verdad? Es todo como al principio. Y qué chistoso que la palabra principio de comienzo también es la palabra principio de principio, de la base, de los valores, de lo, ¿no? que se sostiene. De lo que sostiene todas las cosas. Y entonces le doy gracias al Señor, igual que Ciras, porque Él ha abierto, creo que en este día y todos los que hemos participado, ha sido una gran bendición para todos y Él ha sido
ha obrado en todos para su gloria y honra y la revelación de su carácter. Sé que es bien tarde, pero vamos a quebrar el récord de una vez. Solamente eso que mencionó Ceci, de Dios de doble estándar, que Él te dice que tú no hagas, pero Él sí. Y por eso está el mundo de cabeza. Por eso hay tanto deseo de maldad, pensando que ellos se sientan en ese lugar de Dios, pero donde hay odio, donde hay envidia, donde hay avaricia, no hay amor de Dios, solamente hay destrucción. Y esos son los mandamientos que opta el mundo, haciendo a un lado a Jesús. Abracemos a Jesús y a su ley, el amor. Dios les bendiga. Y una preguntita, doctor. Usted había mencionado que la enfermedad de Nabucodonosor tiene un nombre y que sucede, que le ha sucedido a otras personas. ¿Cuál es el nombre de esa enfermedad? Licantropismo. Licantropismo. Literalmente se convirtió en animal porque quitó a Dios del medio. Esa es una probadita de lo que pasa cuando quitamos a Dios del medio. Solamente nos hacemos animales irracionales. Y hubo el remedio, gloria a Dios que hay siempre el remedio. Gracias, doctor. Pues maravilloso, gracias a todos. Gracias, doctor, por liderar este espacio. Señor los bendiga y a cada uno de ustedes.